Aquí me tenéis de nuevo. Hoy os traigo unos pendientes, gracias a nuestra amiga Aurora, que fue quien me dio la idea. Podéis trabajarlo con hilo de poliéster o con hilo de algodón. He ido probando y he visto que el hilo de poliéster da mejor resultado que el hilo de algodón para hacer este tipo de trabajo, pues le da más fuerza y más cuerpo. Podéis encontrar una gran variedad de hilos en www.todofrivolité.es haciendo clic en los banners de color rosa. Al principio del vídeo os dejo un pequeño consejo con un clic para hacer el anillo central de nuestro pendiente. El resto de las imágenes del vídeo están hechos sin el clip, pero de entrada os digo que el anillo se va a quedar más equilibrado si utilizamos el clip, valga la redundancia. Y nada más, ahora vamos al vídeo. Los materiales que voy a utilizar para los pendientes son los siguientes. Hilo vega del número 20, 2 perlas de 8 milímetros, 2 perlas de 4 milímetros, 68 rocallas de 0,11, la tijerita, la aguja de ganchillo y voy a utilizar un alambre pequeñito para luego engarzar bien las bolitas. Vamos a comenzar haciendo este primer anillo y aquí vamos a engarzar la primera perla de 8 milímetros. También vamos a ir utilizando la rocalla que hemos cargado previamente. Yo voy a realizar los pendientes con anillos falsos. Por ello he cargado de esta forma y las rocallas quedarán donde el ovillo, o sea, trabajaré de esta forma. Algo que no aparece en el vídeo y que os quería comentar para facilitaros el trabajo de este anillo falso es esto. Una vez que hemos hecho la primera parte, en la lazada vamos a poner un clip y a continuación la bolita. Esto lo vamos a hacer para que luego nos cueste menos trabajo terminar de cerrar nuestro anillo falso. Vamos a cerrar primero por aquí y a continuación ya vamos a tirar de aquí. De esta forma. ¿Veis? El clip se va a quedar aquí y luego en la segunda parte, cuando hagamos la segunda parte, nos va a costar mucho menos trabajo enganchar. Una vez que tenemos la segunda parte de nuestro anillo ya terminada, ¿veis? Aquí vamos a enganchar el hilo de esta forma. Y ya tenemos nuestro anillo terminado. Bueno, pues para comenzar este primer anillo vamos a hacer esto, que es para hacer un anillo falso, y comenzaremos haciendo este tramo de aquí. Van a ser 4 nudos, 3 piedrecitas, 4 nudos, 3 piedrecitas, 4 nudos, 3 piedrecitas y 4 nudos. 1, 2, 3 y 4.
con cuidado de que esta lazada no se nos vaya. Ahora a continuación pondremos las 3 piedrecitas y seguiremos haciendo todo el tramo. Bien, pues ahora cuando tenga este tramo de aquí, volveré de nuevo. Como veis, he cogido el alambrito, lo he enganchado en el hilo y ya tengo la perla dentro de lo que es el hilo, dentro de la lazada. Ahora a continuación vamos a meter la naveta y vamos a echar la piedra hacia acá, ¿veis? Nos tendría que quedar así más o menos. Y ahora simplemente es tirar de la naveta para cerrar nuestro anillo. De esta forma. Y ajustar bien la perla a la cadena que hemos hecho. ¿Veis? Ahora a continuación, tal y como tenemos la labor, vamos a seguir trabajando este tramo. Aquí ya no hay que coger ninguna lazada. Aquí directamente vamos a tejer. Vamos a hacer 2 nudos, pondremos 2 piedrecitas, 2 nudos, 2 piedrecitas, 2 nudos, 2 piedrecitas, 2 nudos, 2 piedrecitas y 2 nudos. Cuando llegue aquí, volveré de nuevo para comentaros cómo terminar de hacer nuestro anillo. Algo que os quería comentar es que cuando pongamos las piedrecitas, intentad que este hilo que hay entre piedra y piedra no quede muy tirante, puesto que esto nos va a servir luego para enganchar. Entonces, una vez que hemos terminado esta parte, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como aquí hay muy poquito espacio, no quiero meter la aguja de ganchillo porque se puede deformar el anillo. Entonces he enganchado con el alambrito y ¿veis? Ahora pasaré la naveta y ya tenemos hecha pues una parte de nuestro pendiente, la parte central. Y ahora a continuación, para seguir, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer esta cadena de aquí. Como veis, tiene 3 nudos piedra, 3 nudos, 3 piedrecitas, 3 nudos piedra, 3 nudos picot y 3 nudos. Uno, 2, 3. Ponemos una piedrecita. Bueno, así pues hasta terminar esta cadena. Bueno, y nuestro pendiente comienza a tener este aspecto. Ahora a continuación vamos a hacer un anillo falso, que es este de aquí. Este anillo falso tiene, como veis aquí, 3 nudos en todos sus tramos. Entonces vamos a hacer 3 nudos, vamos a enganchar en este picot pequeñito, 3 nudos piedra, 3 nudos, 3 piedra, 3 nudos piedra, 3 nudos picot y 3 nudos. Como hemos visto antes, para hacer el anillo falso, en este caso, hemos terminado aquí con una cadena, pues pondremos la lazada
en este lado y comenzaremos a tejer nuestros nudos en este. Una vez que hemos hecho esta parte, pues simplemente tenemos que meter por aquí, por la lazada, de esta forma. Y ahora ajustar bien nuestro anillo. Primero tiramos de aquí y después de aquí. ¿Veis? Ya tenemos este primer anillo terminado. Ahora vamos a hacer este segundo anillo. Este segundo anillo aquí arriba no va a llevar piedrecita, puesto que es aquí donde va a enganchar. Y vamos a elaborarlo exactamente igual que hemos hecho este. Ya tenemos este anillo. Como veis, aquí en la parte de arriba tiene 6 nudos, porque como dijimos, las piedrecitas que van aquí no las vamos a poner porque es donde vamos a poner el enganche del pendiente. Ahora vamos a hacer ya este tercer anillo. Por si nos queda alguna duda, vamos a ver la elaboración del anillo desde el principio. Como ya sabemos, vamos a hacer aquí la lazada de esta forma. ¿Veis? Sujetamos bien aquí para que la lazada no se nos vaya. Y ahora comenzaremos a hacer los 3 primeros nudos. 1, 2 y 3. Ahora vamos a enganchar en el picot pequeñito de al lado. Y seguiremos haciendo 1, 2, 3. Ahora le vamos a poner una bolita. Uno, 2, 3. Ahora le vamos a poner 3 bolitas. Uno, 2, 3. Vamos a ponerle otra bolita. 1, 2, 3, picot y 1, 2 y 3. Ahora a continuación vamos a meter por la lazada vamos a ajustar. Primero vamos a tirar de este lado y cuando tengamos el hilo ajustado tiramos de este. Y ya tenemos nuestro tercer anillo terminado. Ahora a continuación vamos a hacer esta cadena que es igual que esta de aquí. Vamos a hacer 3 nudos, engancharemos en este picot, 3 nudos, piedra, 3 nudos, 3 piedras
3 nudos, piedra y 3 nudos. Cuando llegue aquí volveré de nuevo para deciros cómo enganchar esta cadena. Una vez que hemos terminado la cadena, vamos a coger el anillo y vamos a contar 1, 2, 3 y 4. Que aquí es donde va el hilo que atraviesa la perla. Nos vamos a ayudar de una agujita para abrir un poco, ¿veis? Y vamos a enganchar el hilo de esta forma. Y ya va tomando forma nuestro pendiente. Bueno, pues hemos llegado hasta aquí. Ahora vamos a hacer esta cadena. Esta cadena tiene 2 nudos, piedra, 2 nudos, 3 piedras, 2 nudos, piedra y 2 nudos. Vamos a tomar el hilo del ovillo y vamos a trabajar 1 y 2. Entre las piedrecitas siempre hay 2 nudos. Ponemos una piedra uno y 2. Ponemos 3 piedras uno y 2. Ponemos una piedra uno y 2. Y ya hemos terminado esta cadena de aquí. Ahora, a continuación, vamos a hacer este anillo. Para hacer este anillo, vamos a hacerlo con la naveta. Esto es un anillo normal. O sea, le vamos a dar la vuelta y vamos a hacer nuestro anillo. El anillo va a llevar 6 nudos. Vamos a enganchar entre estas dos primeras piedrecitas y 6 nudos y cerraremos. Esta es la primera parte del anillo. Y ahora voy a enganchar entre las dos piedrecitas. Por eso os comentaba cuando estábamos haciendo el anillo que dejáramos este hilo un poquito flojo, porque si no nos iba a costar un poco enganchar. Ajustamos y hacemos la segunda parte de nuestro anillo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora cerramos. ¿Veis? Bien. Ahora vamos a dar la vuelta de nuevo a nuestra labor. Ahora para continuar vamos a hacer esta parte de aquí. Vamos a comenzar haciendo 2 nudos. Uno y 2. Y ahora vamos a preparar
para hacer un anillo falso. Vamos a poner la lazada y vamos a hacer 2 nudos, piedra, 2 nudos, 3 piedras, 2 nudos, piedra, 2 nudos. Una vez que hemos hecho esta parte de aquí, vamos a poner en la lazada la bolita, vamos a meter la naveta por la lazada y vamos a colocarla. Primero vamos a tirar de aquí, vamos a ajustar y luego vamos a tirar de aquí. Y ya hemos terminado de colocar nuestras bolitas. Pero ahora, para terminar, vamos a hacer 2 nudos. Uno y 2. Ahora, a continuación, vamos a dar la vuelta y vamos a hacer otro anillo de 6 nudos y 6 nudos y vamos a enganchar entre las dos próximas bolitas, al igual que hicimos con este primero. Ya hemos hecho este anillo. Ahora vamos a pasar a esta parte de aquí. Primero vamos a dar la vuelta. Lo primero que vamos a hacer ahora son 2 nudos. Uno y 2. Y ahora vamos a empezar a hacer un anillo falso para colocar esta perlita. Como ya hemos visto, hacer el anillo falso no tiene dificultad. Vamos a comenzar a hacer 4 nudos, 3 piedras, 4 nudos, 3 piedras, 4 nudos, 3 piedras y 4 nudos. Ya he terminado esta parte de aquí y en la lazada ya he puesto la bolita. Ahora, como hacemos siempre, para terminar nuestro anillo dividido, vamos a tirar de este hilo para colocarlo en su sitio. ¿Veis? Y ahora tiramos de la naveta. Para ajustar la bolita al anillo. Y ya tenemos esta parte de aquí terminada. Ahora, a continuación, vamos a hacer 2 nudos como hemos estado haciendo al principio de estos anillos. 1 y 2. Vamos a dar la vuelta y vamos a hacer otro anillo igual que este, que vamos a enganchar entre estas dos bolitas, o sea, 6 nudos, enganchamos y 6 nudos. Bueno, hemos terminado de hacer este anillo, que corresponde a este de aquí. Ahora vamos a dar la vuelta y vamos a hacer esta parte de aquí, que lleva una bolita pequeña. Pero como hemos hecho
en otras ocasiones vamos a hacer primero 2 nudos. 1 y 2. Y ahora vamos a preparar una lazada para hacer un anillo falso que va a llevar 2 nudos, piedra, 2 nudos, 3 piedras, 2 nudos, piedra y 2 nudos. Después de haber hecho esta parte de aquí, pues en la lazada que tenía he puesto la bolita y ya la he engarzado para abreviar. Ahora a continuación voy a hacer 2 nudos, 1 y 2. Voy a dar la vuelta y voy a hacer un anillo igual que este que va a ir enganchado en estas dos últimas bolitas. O sea, 6 nudos, enganchamos y 6 nudos. Bueno, ya tengo hecho este anillo, que es el cuarto. Ahora a continuación voy a dar la vuelta y voy a hacer esta última cadena que lleva 2 nudos, piedra, 2 nudos, 3 piedras, 2 nudos, piedra, 2 nudos. Ahora, una vez que hemos hecho esta última cadena, con la ayuda de una agujita vamos a hacer huequecito por aquí y vamos a enganchar este hilo. Lo que vamos a hacer ya es cortar tanto en un lado como en otro y anudaremos, y después de anudar le pondremos un puntito de pegamento y ya tenemos terminado nuestro pendiente. Ahora solamente nos queda hacer el otro y ponerle los enganches. Y aquí tenemos el resultado. Estos pendientes de aquí están hechos con hilo Vega y estos con hilo Lisbeth. A mí personalmente me gusta más el resultado que da el hilo Vega en este tipo de trabajo, porque las piezas salen con más cuerpo y con más fuerza. Recordaros que al hacer el anillo central utilicéis el clip, ya que nos va a costar menos trabajo y el anillo va a salir también más equilibrado. Ya sabéis que en www.todofrivolité.es, haciendo clic en los banners de color rosa, podréis encontrar una gran variedad de hilos, entre ellos el hilo Vega. Si os ha gustado, dadme un like, compartir y si aún no te has suscrito, ya sabes, suscríbete. Y esto es todo por hoy. Un abrazote muy grande para todos y nos vemos en el próximo tutorial.